Buenas noches, licenciado Elías Campos Aguilar. Mi nombre es Andrea Caterina Sanza Toro. Soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Educación Inicial. Le voy a explicar acerca del contenido del taller 1 del proyecto formativo Métodos y Procesos de Investigación Educativa. En este taller vamos a trabajar con lo que se refiere a diagnóstico de alguna investigación. El diagnóstico sirve para investigar y tratar de dar solución a algún problema. Es la acción y efecto de investigar. Para esto se debe reconocer, analizar y evaluar alguna situación. Este diagnóstico se realiza después del marco teórico. Mediante el análisis de diagnóstico se puede verificar una situación. Estas pueden ser académicas, escolares, educativas, culturales y algún proyecto de investigación. Las herramientas que se utilizan para obtener un diagnóstico son entrevistas con informantes clave, historias de vida y trabajos por grupos. El proceso de diagnóstico que intervienen están incluidos dentro del marco general y el diagnóstico no se puede limitar a la descripción de una realidad. Las condiciones que intervienen en el proceso de diagnóstico son diversas. Y las etapas del desarrollo del diagnóstico. Para estas etapas debemos definir la perspectiva de dos diferentes autores. García nos dice que debemos identificar cuál es el problema que motivó para comenzar a investigar el proceso de diagnóstico. ¿En qué marco y en qué nivel debe concentrarse la intervención? ¿Qué tipo de información es necesaria recoger o comprender para el problema? ¿Qué procedimientos y técnicas se deben utilizar o ayudan a la recopilación del análisis para la información? Y contextualizar el problema y el motivo del diagnóstico y el origen de las necesidades detectadas. Y la propuesta de intervención más apropiada teniendo en cuenta el contexto a quienes van a desarrollar la propuesta. Para el autor Dueñas, los pasos que se deben seguir para el desarrollo del diagnóstico son la formulación de interrogantes, las exigencias en función a la demanda, los objetivos del diagnóstico, la recogida de la información, los datos de la historia de la persona a diagnosticar, los datos relevantes del ámbito familiar y educativo y los datos complementarios según la etapa educativa. Los pasos para llevar a cabo un proceso de diagnóstico es el inicio del proceso. Se plantean cuestiones que ayudarán a establecer los objetivos del proceso. Recopilación de información. Es importante en esta etapa identificar lo relevante de lo accesorio en una labor de análisis y síntesis que favorezca un conocimiento lo más inclusivo posible. Como siguiente paso, formulación de hipótesis y deducción de consecuencias. A este paso se formulan las posibles hipótesis sobre el caso, identificando las variables relevantes a analizar, teniendo como referencia el marco teórico de actuación. Comprobación y verificación de hipótesis. Se comprueba la calidad de datos. Todo esto ayudará o permitirá que verificar las hipótesis han sido contrastadas. Conclusiones y toma de decisiones. Se da respuesta a las interrogantes planteadas al comienzo del proceso con vistas a una toma de decisiones y teniendo en cuenta el marco teórico de actuación. Comunicación de resultados. Este paso se lo realiza oralmente o a través de una entrevista o por escrito, aclarando dudas y explicando los posibles tecnicismos y la correcta interpretación de la información. Como último paso, el diseño de orientaciones de una intervención. En este paso se da seguimiento a la intervención
y la evaluación y la renovación del informe realizada tras el diagnóstico, que es un compromiso que adquiere el pedagogo con la persona diagnosticada. Los pasos para el diagnóstico participativo son, como primer paso, identificar el objetivo del diagnóstico participativo. Como segundo paso, el plan de trabajo de diagnóstico. Como tercer paso, realizar el diagnóstico. Y como cuarto paso, comunicar los resultados o conclusiones a la comunidad. Para el primer paso se debe conocer cuál es la información que se quiere obtener. En el segundo paso se debe tener en claro los elementos que van a intervenir en el plan de trabajo. Como tercer paso se debe conocer toda la información que exista para poder llegar a un diagnóstico. Y en el cuarto paso se debe dar a conocer a las comunidades los resultados obtenidos por medio de técnicas y medios. Las técnicas de recolección de datos que se utilizan en el proceso de diagnóstico son la observación, la encuesta y la entrevista. La observación se realiza de manera visual en el campo que se quiere investigar. La encuesta es una serie de preguntas que se utilizan para recopilar información acerca de determinado tema. Y la entrevista es la comunicación entre el sujeto y el investigador, también por medio de preguntas. Las técnicas que se utilizan o que debemos considerar para el proceso de diagnóstico son entrevistas individuales. Estas entrevistas se utilizan para obtener diferentes puntos de vista. La entrevista estructurada. Por medio de esta técnica, los participantes no pueden obtener mucha información acerca de lo que se está investigando. Las entrevistas semiestructuradas. Se utiliza esta técnica cuando no hay tiempo para realizar una investigación a profundidad y se requiere una información más detallada. Las entrevistas no estructuradas. Esta se utiliza para recopilar datos sobre el estudio de investigación. Y las entrevistas grupales mezclan diferentes técnicas para llegar a obtener un diagnóstico. Las características más relevantes de una investigación diagnóstica. Plantear un problema, estudiar las características de un escenario, identificar los factores que intervienen, tomar en cuenta sujetos, contextos y acciones, y la población y la muestra. Muchas gracias.